Nuestro próximo invitado... Seguimos en la onda. Vamos a arrancar, claro, justamente con un abogado, diría encumbrado, pero va a sonar muy chupamedia, así que no voy a decir eso. Voy a decir un ex juez federal, alguien que sabe de las cosas que están pasando últimamente en nuestra provincia y queríamos tener su opinión. Sin más preámbulos, lo voy a presentar al ex juez federal, Miguel Medina. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Extraña? Para nada. Para nada. No. Debí haber dormido antes. Sí. ¿Cómo ve le pregunto así como a grandes rasgos la actualidad en la provincia y en el norte en general? Estamos todos condicionados, ¿no? En realidad, tenemos un gobierno nacional que está enfocado absolutamente en ideas macroeconómicas, que aparentemente están dando buen resultado, pero el costo se hace notar porque no hay obra pública, eso es fundamental en las provincias, no hay aportes de tesoro, no hay anticipos. Las provincias están en una situación muy complicada, seguramente. ¿Y cómo ve a la justicia en nuestra provincia? Digo, tiene un desafío muy grande, ¿no? Sí, por supuesto. Vemos que semana tras semana hay o un nuevo caso o alguna causa que toma algún nuevo impulso y siempre temas muy, muy delicados. Así es, ¿se refiere a la provincial o a la federal? A la justicia federal, pero que claramente tiene una competencia y actuación en la provincia, ¿no? Sí, por supuesto, pero como es una competencia de excepción, cuantitativamente son muy pocos casos. La relevancia son la envergadura de los casos, claro, ¿no? Y los temas que se tratan ahí, de todas las materias. Interesante esto destacar, porque el gran público no conoce que en las provincias, en casi todas, la competencia de la justicia federal es múltiple. Entonces, una sola persona, un solo juez está a cargo de todas las materias, digamos, incluidas las elecciones cuando hay elecciones. Exactamente. Eso convierte el caso en una situación difícil de manejar diariamente incluso, y después con el tiempo, por el crecimiento de las variables de tareas y demás. Y me da para pensar lo que usted dice de que la justicia por ahí, la justicia federal con tantas competencias que tiene, y de hecho al enfrentar casos de gran envergadura como que sale a cazar con lanzas, de alguna manera podríamos decir, es una metáfora. Es un problema de estructuras, ¿no? De estructuras judiciales. En este momento la jurisdicción tiene varias vacantes que no se cubrieron. Demora muchísimo en concurso, es una asignatura pendiente prácticamente de que empezó el Consejo. El trámite de un concurso es muy largo, no debiera ser así. Entonces las vacantes repercuten en el funcionamiento del sistema, lo hacen más lento, más difícil, sobrecargan a los que están y dificulta incluso para las partes la tarea. Así que el primer desafío sería cubrir las vacantes que están pendientes, ¿no? Ese es el primer tema. ¿Y ve que existe esa intención por parte de quienes tienen que tomar esa decisión? Técnicamente los concursos están terminados, está en este momento en la instancia final, que es donde el presidente elige uno de 3 y lo remite al Senado para que en su caso le den el acuerdo y ahí terminaría el proceso. Pero técnicamente los concursos de Salta están concluidos. Doctor, esta semana entró a la legislatura, o mejor dicho, tomó estado parlamentario, un proyecto que busca limitar los fueros de legisladores y otros funcionarios públicos de la provincia. Es una ley de orden provincial, por supuesto. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, me parece bien la intención. Es una recepción de una legislación nacional que ya está vigente desde hace años, la llamada Ley de Fueros. Rige para los funcionarios nacionales que tienen la misma situación de los de acá, es decir, sometidos a juicio político, jurado de enjuiciamiento o destitución. Tienen un procedimiento especial para destituirlos. Entonces hay un trámite ahí que se llama Ley de Fueros, que en el esquema original es muy parecido al de acá. Consiste en que nadie puede ampararse en los fueros para trabar la continuidad de una causa. Entonces uno tiene la obligación de presentarse cada vez que es citado ante un juez, sin perjuicio de lo que ocurra después con la causa.
no se lo puede privar de libertad al ciudadano que tiene fueros, pero sí está obligado a colaborar con la justicia yendo las veces que sea necesario a declarar, por ejemplo. ¿Cree que puede ayudar a reparar la imagen que tiene la sociedad de la política en general, en todos sus estamentos? Mire, lo último que estuvo pasando acá, este fenómeno de los intendentes, no debiera preocuparnos porque los intendentes, los concejales y todo lo que tenga que ver con el ámbito municipal no tienen fueros de ninguna naturaleza. Entonces, se puede proceder libremente con el intendente, incluso detenerlo, claro, sin que nadie se oponga hacia un obstáculo, digamos. No pasa lo mismo con los jueces, con los legisladores, pero con los intendentes no hay problema de tipo inmunidad alguna para que impida que la justicia en su caso ordene una detención, una medida cautelar como una preventiva, por ejemplo. Pero en Salta ha habido casos de legisladores que muchas veces por los fueros no han podido avanzar causas, digo. Exactamente, entonces, pero más allá de los intendentes que sí. Claro, no, pero a nivel nacional se trata de legisladores nacionales, el procedimiento está vigente desde hace años ya. Sí. En más de una oportunidad se lo ha mencionado, por lo menos como aplicable, incluso en decisiones de la Corte de Justicia de Salta, así que es cuestión de que se proceda nada más, no hay un obstáculo legal ahí. Esto de ahora sí tiene una particularidad que me gustaría comentarles. Sí. Que en el proyecto del Ejecutivo, que es el que ingresó, que se está por tratar en el Senado en principio, hay una pequeña discordancia que encuentro entre un artículo proyectado y la Constitución de la provincia. Resulta que la Constitución de la provincia, la que está vigente, establece y autoriza que en caso de flagrancia el legislador o legisladora puede ser arrestado y comunicada la situación a la Cámara para que la Cámara tome una medida respecto de él. Ese arresto no figura en el texto de reglamentación que se envió a la legislatura. Entonces pareciera ser, hay una contrariedad con la Constitución de la provincia que tiene superior jerarquía a la ley de la legislatura. La Constitución es una especie de texto que rige la vida de todos los salteños, que se aplica a todos los poderes y está por encima de toda otra legislación local. Está debajo de la nacional, pero por la local está encima. Así que sería cuestión de que en las comisiones se trate este asunto, se advierta y se lo recepte. Simplemente bastaría con una mención al 122, se trata de la Constitución. Era bastante sabio entonces ese artículo, que es raro que no lo hayan tenido en cuenta. Está vigente, es posible que en la cantidad de cosas que hay que hacer y encima esto que apareció casi como una instrucción, aparece como una instrucción del gobernador debido a los últimos acontecimientos en Rivadavia y en Morillo concretamente, puede haberse trabajado a contrarreloj y en esas situaciones estas cosas van a ser inevitables, pero se puede remediar fácilmente. No, y otra cosa que impulsa este proyecto es por ahí el mal uso, a entender del gobierno provincial, que se hace muchas veces del derecho a la opinión o la libertad de expresión de algunos legisladores que amparado en los fueros y en la inmunidad que les da la banca, por ahí terminan diciendo bastantes cosas. Vemos a legisladores que denuncian hechos delictivos en las manifestaciones, pero después ni siquiera denuncian ante la justicia estas cosas. Ajá. Ahí hay una concepción casi de filosofía política, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el alcance que le vamos a dar a la libertad de expresión? Y yo creo que hay que darle más amplio, en el más amplio sentido, digamos. Sí. Y del destinatario, de lo que dice el que se expresa, hay que ver, depende de quién sea. Cuando es un ciudadano común, tiene todas las presunciones a favor de él. Cuando es un hombre público o mujer pública, ¿no es cierto? Es decir, por actividad conocida y difundida, no es lo mismo porque se supone que el que actúa en alguna función pública o cumpliendo algún mandato legislativo o ocupando algún cargo en cualquier tribunal, es una persona que tiene la envergadura suficiente como para sobreponerse a las críticas, no reaccionar vehementemente frente a ellas, y si considera que se ha excedido, quien sea, tiene todos los recursos legales para contratar un estudio de abogados que inicie el proceso que corresponda, si se considera agraviado o ofendido o lo que fuera. Pero en principio hay que respetar la libertad de expresión en todas sus formas. Sí, coincido absolutamente. Ahora, lo saco un poquito de la política, porque yo me imagino que todas estas iniciativas, no sé, ayer en el Congreso de la Nación fracasó el tratamiento por falta de quórum de la ley de ficha limpia. Sí. Acá igual se trata de avanzar, acá en la provincia también en varias iniciativas en ese sentido. Son de alguna manera iniciativas que buscan limpiar
la imagen, yo me imagino, o esta es mi concepción, de la política y de quienes ocupan cargos electivos. Ahora, nosotros en esta misma mesa la tuvimos a la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, a Teresa Ovejero, y ella nos decía que la justicia es una también de las instituciones que tienen todavía muy mala imagen para la sociedad. Quizás por la falta de celeridad o quizás porque la justicia nunca deja satisfechos a todos, pero que también hay herramientas para no limpiar la imagen por una cuestión de marketing, pero sí de reconciliarse con la sociedad y que la sociedad se apropie de la institución de justicia. ¿Qué más puede hacer la justicia en este sentido? Mire, yo le contestaría esa pregunta con una referencia que ya parece histórica, porque la última vez que la imagen de la justicia argentina dio favorable, digamos, había más opiniones positivas que negativas respecto a imagen, percepción de esas encuestas que se hacen en percepción de actividades en relación a de todos los poderes, ¿no? Por ejemplo, ahí instituciones públicas, entonces aparecía la iglesia, aparecían las Fuerzas Armadas, aparecían Fuerzas de Seguridad, y ahí en una de esas aparecía la justicia. Al lado de los sindicatos, generalmente. No, pero eso es lo que le quiero contar. Esta encuesta data de la segunda mitad del año 89. Ya estaba casi arreglada la salida de Alfonsín del gobierno anticipadamente, y así todo en ese contexto la justicia esa tenía más del 49% de opinión positiva. Ese fue el punto más alto que se consiguió desde la recuperación democrática en la justicia. Habría que reconstruir qué es lo que había atrás de eso, ¿no? Cómo se llega a esa ponderación tan favorable de la opinión pública que no se repitió más. Desde ahí en adelante comenzó el declive y, como dice usted, hace un tiempo atrás que aparece peleando los últimos lugares con los sindicatos y los políticos. Exactamente. Prácticamente por ahí, un poquito más, un poquito menos. Claro, además, la policía está mejor considerada que la justicia en esas encuestas de opinión. Exactamente. La policía que tiene muchas deficiencias. Así todo consigue tener y llegar mejor a la opinión pública que la justicia. ¿Cree que esa imagen que tiene la gente es justa o es ingrata? Yo creo que tiene mucho fundamento el descreimiento, pero vuelvo a la 89 y le digo, ¿por qué se valora tanto eso? Yo creo que esa fue la Corte Suprema de Justicia la mejor que tuvimos desde el 83 hasta ahora, sin dudas. Una corte que diseñó el entonces presidente Alfonsín. Y pienso en Carlos Nino. No, Carlos Nino no fue juez de la Corte. No juez, fue pero digo, ayudó. Ahí estaba Carrió, estaba Petracchi, estaba Caballero, estaba Fait y estaba Belucio. Eran realmente una pequeña selección, digamos. De primera, sí. Y el juicio de las juntas, las repercusiones posteriores, el trabajo que hizo esa Corte para reconstruir todo el andamiaje de protección de derechos que estaba destruido después de tantos años de pasarla muy mal acá, incidieron en todo eso y eso se bajó. Esa imagen de la Corte era tan buena que bajó hacia los tribunales inferiores y proyectó esa buena imagen, la hizo partícipe, digamos, aunque no esté justificado, así fue. Hoy por hoy no podemos hacer lo mismo porque tenemos una Corte que está con un pocos jueces. Diezmada. Prácticamente tiene 4 jueces hasta diciembre. El mes que viene cesa 1, van a quedar 3. Probablemente sea necesario integrarla con jueces de las cámaras federales o sortear los presidentes para que integren en cada caso la Corte. Es una situación de extrema precariedad. Se va a repercutir y se va a notar en la actividad y también va a influir en lo que pasa abajo. Pienso, usted cita el 89 como una de las mejores épocas en cuanto a imagen. En este sentido, sí. Acto seguido vinieron los 90 y todo lo contrario, ¿no? Lo que los analistas de la época situaban como que iba a ser devastador fue el aumento de miembros de la Corte en un solo movimiento. Entonces pasar de 5 a 9, es más, colocando determinadas personas en los cargos, obligando a renunciar a otras, fueron situaciones extremas, digamos, que el poder de entonces habrá entendido justificada para hacerlo, obviamente, y contó con el acompañamiento del Congreso. Ese gobierno tenía un número suficiente en ambas cámaras para poder gestionar sin mayores inconvenientes, muy lejos de la situación de ahora, obviamente. Entonces pudo hacer eso, fue mal visto y no se pudo. Desde ahí en adelante la imagen de la justicia no se pudo recuperar. ¿No teme que eso se repita? ¿En qué sentido?
que en se el amplíe. sentido de que el gobierno también está buscando, por empezar, llenar las vacantes y existe la intención de ampliarla a la Corte. Si se amplía la Corte sería únicamente con la participación de las minorías del Congreso, particularmente las del Senado. Claro. Habría que darle participación al bloque mayoritario y al bloque, a lo que puede quedar de la UCR en la vertiente más numerosa que pueda quedar. Sin eso sería imposible lograr un acuerdo. Hacen falta 2/3 de los miembros presentes para nombrar un juez de la Corte o para destituirlo. Es un número muy importante que nadie lo tiene hoy. No está garantizado que lo tenga nadie ni que lo pueda conseguir, si quiere, es muy incierto eso. Pero hace falta un acuerdo muy grande para lograr ampliar la Corte. ¿Y qué opina de los postulantes? ¿De los actuales? Yo en el caso del hijo, no lo conozco personalmente, pero creo que coincido ahí con las damas que integran el bloque de Unión por la Patria en el Senado, que reivindican ese lugar como para una mujer. Yo creo que la mujer ha dado más que suficientes muestras de idoneidad en los lugares donde estuvo, y especialmente en la Corte Suprema, donde ya hay varias experiencias. Todas estuvieron a la altura y más también. Soy de los que creen que ese lugar debía ser para una mujer. Bueno, si es lo del hijo, ya se verá si consigue los apoyos necesarios. A García Mancilla lo conozco personalmente, hablé muy poco con él, pero soy muy amigo de su padre. Así que seguí muy de cerca toda la trayectoria y todo lo que vino haciendo en todos estos años de que está en Buenos Aires. Me parece una persona muy preparada, de muy buen nivel para estar ahí. Bien. Con el hijo no dijo lo mismo. No digo nada, el hijo no lo conozco, simplemente no tengo una opinión personal sobre él. Es como que... Creo que el género se sobrepone ahí a las cualidades claro, individuales. pero no a García Mancilla. No, de García Mancilla no, porque García Mancilla incluso va propuesto por un cargo que va a quedar vacante recién el mes que viene. Es a futuro eso, ahí se verá. Ahora, escuché también lo de la mujer y sí, por supuesto adhiero, Teresa Ovejero adhirió, todos los que vinieron acá, hay gente de la justicia importante. Una mujer y si es del interior mejor también, ¿no? También, ¿por qué no? Por supuesto. Sí, hay muy prestigiosas juristas en toda la Argentina, en Buenos Aires, 1 o 2 candidatas a la Corte, 2 en Mendoza, uno que inmediatamente se acuerda de alguien también, y así en todas partes va a encontrar gente preparada entre las mujeres. ¿Cómo analiza? Porque la verdad es que tanto la composición del 89 como la de los 90, como la que se está discutiendo ahora de la Corte Suprema de Justicia, son frutos de decisiones y de acuerdos políticos. ¿Cómo encuentra hoy el vínculo entre la política y la justicia? Es inevitable, porque la justicia en la Argentina y en la mayoría de los países del continente no tiene la legitimidad del pueblo soberano. El pueblo no vota acá a los jueces. Se los elige en forma indirecta. Los eligen los que sí son votados. Los eligen el presidente de la Nación y los miembros del Congreso, concretamente el Senado. Ellos los eligen. Entonces, una elección, digamos, que tiene otras características. Depende siempre de acuerdo político. Y por eso la Constitución, con mucha sabiduría, exige que haya una mayoría grabada, muy difícil de lograr, para lograr nombrar un juez o remover un juez. Se parte de la base que se le va a dar un acuerdo virtualmente vitalicio, porque hasta los 75 años es. El hijo, por ejemplo, tendría fácilmente 20 años de juez, si es que llega. Hasta que cumpla los 75 años. Bueno, si llega, va a cumplir hasta los 75 años. Entonces, ese es el tope que tiene, según la Constitución, un juez de la Corte. Entonces, en ese esquema, me parece que es el fruto del acuerdo político casi todas las designaciones de jueces. No solo esa, la de los jueces inferiores también. Ahí están, según un número 143, según otro 123. Yo me inclino más por el primero, porque había muchas vacantes. Exactamente. Todavía faltan, ¿no?, que están en distintas instancias, pero la justicia federal y nacional tiene un número de vacantes que es insostenible para la situación actual de litigiosidad. Es lo que hablábamos al principio, los juzgados sobrecargados. Seguramente, y eso no es bueno para nadie. Hace falta que los cargos estén cubiertos por las personas responsables y sería seguramente otra cosa. Seguramente sería otra cosa. Le preguntaba por el vínculo entre la política y la justicia porque la justicia muchas veces termina siendo determinante en las compulsas políticas, ¿no? Pienso en la condena reciente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pienso en las causas que siguen al expresidente Mauricio Macri y cómo, de acuerdo al clima de época, estas causas se planchan o se activan. Eso creo que también atenta contra la credibilidad de la justicia, ¿no? Obviamente, pero
el error nuestro de interpretación de eso sería creer que es un fenómeno local. Ese fenómeno de la justicia está en todas partes. En alguna forma, más tarde o más temprano, se manifiesta que hay muchos problemas en las estructuras judiciales para actuar contra los que tienen poder mientras lo tienen. Y esto es un problema que pasa por otro lado, ya no es únicamente un problema de aplicar la ley, es un problema de aplicar la ley a todos y a quienes corresponda, sea quien sea, donde estén. Y ahí viene lo que pasó en Estados Unidos. La situación del candidato Trump, que terminó ganando las elecciones y es el presidente electo de los Estados Unidos, por momentos se parecía insostenible, ¿no? Claro. Porque se hablaba de 50 causas penales, se hablaba de condenas civiles, se hablaba de... hubo que dos fallos de la Corte Suprema, hubo que lograr dos fallos de la Corte Suprema para no sacarlo de carrera y para que no le impidan las audiencias y los juicios su carrera electoral. Entonces, hay un involucramiento muy grande de la justicia en las cuestiones políticas en los Estados Unidos, que es mucho más notorio que de acá, pero acá nos quedamos en el detalle y ahí está, en el fondo siempre se va a discutir qué legitimidad tienen estos jueces para juzgarnos a nosotros, que fuimos elegidos por voto popular, etcétera, etcétera. Ahí aparece la teoría del lawfare, que curiosamente es una teoría que tiene ya sus años, armada en el seno de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia norteamericanos, con otra finalidad totalmente distinta, no tenía nada que ver con eran procedimientos defectuosos en principio. Lawfare se entiende que es la articulación de aparatos determinados de poder para la persecución política, la obstrucción política, para usarlos en contra de alguien determinado. O de un proyecto político o de determinado. un proyecto determinado. Entonces, si esa es la concepción, fíjese que la sentencia la última de casación, le dedico no menos de 50 páginas al tema del lawfare, para descartarlo, obviamente. Porque jamás podrían aceptar los que son jueces de la causa que los acusen de estar a servicio de alguien, digamos. Si son los jueces llamados a actuar en el caso, tienen la obligación de dictar sentencia. No es un favor ser juez, es una obligación ser juez. Uno no puede negarse a fallar por ningún pretexto. Cuando está a cargo de una causa, la tiene que resolver. Acá hubo aparte recusaciones, planteos de las defensas, planteos contra los fiscales, demás, que fueron resueltos uno tras uno, incluso por la Corte Suprema. Si se han respetado todos los procedimientos constitucionales, si se han respetado las leyes aplicables al tema del funcionamiento de la justicia y la justicia federal, no hay, objetemos incluso el fallo, pero ya no la cuestión previa, que sería esta. Este tribunal está armado, casi sería como una comisión especial que está prohibida por la Constitución. El tema es que en los papeles, en la sentencia, la justicia, por supuesto, es capaz de argumentar y de justificar sus fallos. De hecho, la justicia habla a través de sus fallos, pero a mí, por lo menos como ciudadano, lo voy a dejar claro acá en pantalla, jamás la voté a Cristina Fernández de Kirchner, pero sí me llama la atención que quienes la condenan sean jueces que tienen una relación muy cercana con otros sectores del poder político, del poder mediático y del poder económico. Los hemos visto viajar juntos a campos de magnates. Hablo del juez Horno, por ejemplo, con altos directivos de Clarín y con operadores judiciales del partido del PRO. Y son ellos mismos los que, por un lado, desactivan las causas del expresidente Macri y ponen en la mesa las de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo digo de verdad desde la imparcialidad. Yo creo que todos esos argumentos y algunos más también se plantearon en la misma causa, se rechazaron, se intentó revisarlos por un tribunal superior, no funcionó, se agotó ahí, digamos. Hubo incluso causales serían de excusación por motivos sobrevinientes, como lo que pasa con el juez Hornos, que termina siendo el presidente en la audiencia definitoria, a quien le aparece un problema del cual nadie está exento de violencia familiar. Cuando ya estaba como juez de la causa, contra él no había mayores cuestionamientos. Había contra Borinsky y contra Barrueta Beña, pero no contra él, porque él venía de otra interna de Comodoro Pi, no tenía la pertenencia que tienen los otros dos. Sin embargo, esos planteos contra Hornos, que los hizo la defensa de la señora Fernández, fueron rechazados. En esos casos le explico cómo es. Uno hace el planteo, le corre traslado al juez, el juez hace su descargo, digamos, del planteo de recusación, si lo acepta o no lo acepta, y si no lo acepta, un tribunal superior resuelve si lo confirma o no lo confirma. ¿Qué es lo que pasó acá? Se resolvió mantenerlo en el cargo, y entonces terminó dictando la resolución. Siempre va a haber, inevitablemente, una suerte de asociación de la ideología, por pertenencia, por
compromiso personal, etcétera, del juez con el que lo propuso o con el que lo ayudó a llegar. Pero en el caso concreto hay que ver, le aseguro que ese tipo de cosas que realmente existen pasan a un segundo plano porque la responsabilidad es más grande todavía que lo que lo ayudó a llegar a uno ahí. La responsabilidad de que significa ser juez es de una magnitud tan grande que supera todos los otros inconvenientes. Sí, pero digo, para el común de la gente llama también la atención. Yo entiendo que en los fallos y en las instancias se va comprobando, pero no sé, tenemos otro ejemplo. No quiero hablar mucho de Salta, pero también tenemos gente del poder político que se lo has visto incluso en situaciones flagrantes, como decía no sé, digo, usar un helicóptero para ir a pescar, me parece que es una cuestión flagrante. Y quedó en la nada. No sé, desconozco si hubo causa. Sí, no hay nada, hubo una denuncia, pero efectivamente no quedó en la nada. El mecanismo es el mismo todas las veces. Se inicia de oficio esas actuaciones, hay un responsable de iniciarlas, de tramitarlas y de terminarlas, de archivarlas o de seguirlas. Y hay un sistema de control últimamente que permite que la víctima pueda pedir revisiones, aunque no haya participado en la causa, que son el mecanismo que se ha dado para que este tipo de situaciones no pasen. Pero si siguen pasando hay que trabajar para corregirlas seguramente. ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Qué se puede hacer? Trabajar fuertemente sobre la idea del Poder Judicial como una dependencia independiente de los poderes públicos. Hay del poder político, sobre todo, y puntualmente del Ejecutivo en estas provincias. Yo les recomiendo que, para dar todas sus inquietudes, las que tienen respecto a la justicia en las provincias, hay 2 fallos de la Corte Suprema del año pasado con motivo de la contienda electoral que son relevantes, vale la pena leerlos para ver lo que dice la Corte, 2 considerando concretamente ahí, sobre la justicia en las provincias. Cuidado que en esos 2 casos la Corte se refiere a las cuestiones electorales. En los 2 casos lo saca de competencia al candidato a gobernador de Tucumán y al candidato a gobernador de San Juan. Son los casos Tucumán y San Juan concretamente. Les impide la reelección. Exactamente. Ahí la Corte reflexiona, firman todos los jueces, nadie disiente ahí, acerca de cómo hay que hacer para cambiar rotundamente la matriz de funcionamiento, no de elección, porque la Corte no se mete en elecciones locales en principio, claro, de funcionamiento de los tribunales locales. Pone a cabeza de los tribunales superiores de las provincias hacer todo lo necesario para que la tarea que se hace en los jueces inferiores, en los tribunales inferiores de las Cortes, guarden la debida distancia con las partes, cualquiera sean las partes. Está muy bueno, es muy interesante como docencia constitucional plantearlo, y que lo haya hecho la Corte en 2 casos tremendos de las atribuciones provinciales, en los 2 casos para descalificarlo. Claro. ¿No? La Corte descalificó lo que hizo el Tribunal Electoral en Tucumán, descalificó lo que se hizo en San Juan, para lograr que determinada persona sea candidato, pese a que la Constitución lo prohibía. Un poco el manto que hace la Corte desde la Constitución de la provincia como máxima referencia, eso es lo que hay que respetarse, ni hablar de la nacional, de los tratados y de todo eso. ¿Cree que esa interpretación, ya que la trae a colación, se podría dar en la provincia de Salta? ¿Para qué? En el caso de que el gobernador Gustavo Sáenz quiera buscar una reelección. Todavía falta mucho, parece. Sí, falta mucho. Claro, falta mucho. Yo no me gustaría hablar de conjeturas. Sí me gustaría que la Corte, creo que es necesario que la Corte Suprema resuelva el caso que tiene pendiente de Formosa. Bien, de Gilles Ese es un caso emblemático, institucional argentino, porque la verdad, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero entre el FRAN y el intendente suspendido de Morillo hay mucho más en común que lo que uno quiere admitir. 30 años, ese tipo de cosas son incompatibles con una característica del sistema republicano, que es la periodicidad de los mandatos, de los cargos. El sistema republicano se resiente cuando eso no se cumple. Hay 1000 formas de no cumplirla. La reelección indefinida es una de ellas. Está vigente en Formosa, está vigente en Santa Cruz y está vigente en Catamarca. La misma cláusula. Es decir, depende de la buena voluntad del candidato para presentarse indefinidamente. Claro. Es lo que está pasando con Formosa, ¿no es cierto? Sí. Encima ahora hay un planteo que hace la defensa de Infran hábilmente para dilatar la decisión de la Corte, que está corriendo un plazo para que la provincia de Formosa se defienda de la imputación de inconstitucionalidad que le hacen a la cláusula de la reelección. Claro. Después de eso se supone que la Corte tiene que resolver. Ojalá que lo haga pronto y ojalá que lo haga
En el sentido de San Juan y Tucumán. Claro, poniendo límites respecto al poder. Si no se lo limita, el poder se convierte en una cosa muy peligrosa. En ese sentido, no sé si usted coincidirá, es valioso la reforma de la Constitución provincial. Ayer reflexionábamos sobre el intendente de Morillo, que lleva casi 30 años al frente de esa intendencia, y a partir de la reforma constitucional del 2022 en la provincia, esos casos ya no van a poder existir. Exactamente, quedó limitado todo. Quedó limitado todo. Es más, la cláusula de la gobernación, el año pasado creo que publicamos un pequeño opúsculo con algunos colegas comentando los artículos. A mí me tocó precisamente el tema de la reelección del gobernador. La verdad que ya era difícil articular la interpretación del segundo mandato válido como continuidad del anterior con el texto actual. ¿Se imagina lo difícil que puede llegar a ser conciliar eso con un eventual tercer mandato? Ya se va a hacer muy difícil de sostener, ¿me entiende? Costó sostenerlo bien con este segundo mandato, ¿no? En la forma que está redactado el texto, claro, que se aprobó. Sí, el otro episodio, si se diera, sería otra discusión interesante. Había una cláusula que no prosperó que decía 2 mandatos vida. Ajá. Como claro, en Estados Unidos. Sí, bueno, algo por el estilo. En serio, el tema de las reelecciones, si algún día se hace una discusión a fondo del sistema institucional argentino, va a encontrar una gran sorpresa respecto al límite que hay que ponerle al ejercicio del poder en todas sus formas. Hay que ponerle límites, ¿no es cierto? El límite es en la cantidad de mandatos. Uno es prohibiendo absolutamente las reelecciones, supongamos que sea extremo. El otro sería al estilo de la Constitución nacional anterior, 6 años de mandato. A la del 86. La reformada ¿cómo se llama? La que se reformó en el 94. La nacional, que imponía una suerte de limitación, ¿no es cierto? Que era 6 años y una reelección pasado, 100 años sin reelección, digamos. 100 años sin reelección. Ahí tenemos los hermanos uruguayos que el domingo votan, hermoso, no tienen reelección. Entonces hay que salir a buscar un candidato cada 5 años dura ya. 5 años que sale a buscar un candidato a presidente y vice. Lo cual obliga a superar permanentemente el nivel. Obliga a cambiar permanentemente el elenco, obliga a ayornar la militancia, obliga a articular otra propuesta diferente. Impide la acumulación de poder. Impide sobre todo eso. Que muchas veces se traduce en impunidad la acumulación de poder. Cuando pasa eso, por lo menos la tentación va a estar. Y bueno, pensando en términos provinciales, Santa Fe, Mendoza, 2 buenos ejemplos donde no hay reelección también. Eso es interesante. Todos los lugares donde se termine la gestión, uno dirá, es poco. Depende de lo que se considere poco. Si se trata de servir a la provincia o servir a la nación, yo creo que es más para una suficiente. Persona así, para un proyecto que puede perdurar, ¿no? El tema es que los proyectos suelen en la Argentina empezar con cada gestión. Entonces, todos los proyectos acá son fundacionales, ese es nuestro gran problema, ¿no? Sí. Por eso somos demasiado presuntuosos, ¿no? Sí, con nosotros mismos. Entonces llega fulano al poder, tiene todo un plan que no va a alcanzar un mandato. De entrada, lo acabamos de elegir, ya no está diciendo que no va a alcanzar un mandato. Empezamos mal, digamos. Nosotros le hicimos un contrato por 4 años. Un contrato, digamos, tienen que cumplir su obligación, nosotros las nuestras. Pero vencido ese contrato, no hay prórroga, digamos. Ese es el esquema. Acá tenemos una sola, inmediata. Es otra cosa que me parece que hay que revisar. ¿Y sabe qué otra cosa que hay que revisar por el interés de las provincias? ¿Qué cosa? Volver al colegio electoral. Bueno, la elección del 83 fue así. Yo creo que las provincias no se dieron cuenta, lo pensaron muy por encima en 94 al establecer la elección directa y suprimir los colegios electorales como forma de darles una voz a las provincias postergadas como la nuestra, que no tienen voz normalmente. Exactamente. Entonces, ahí donde hay que, fíjese la importancia que se notó en el esquema norteamericano. Eso le iba a decir a la gente que está del otro lado, el colegio electoral para elegir presidentes es el sistema que se usa en Estados Unidos. Exactamente, y por eso no alcanza con tener más votos, hace falta tener más electores. Cuando los tenemos ya está la elección terminada, pero cuesta conseguir los electores. Ese es el tema que me parece que las provincias... si toda la vida si nos han postergado y nos siguen postergando, que esa es la realidad de las provincias del norte grande sobre todo, técnicamente postergadas,
filosóficamente postergadas y prácticamente postergadas. Sí. Todo junto, realmente es muy 2 difícil. siglos. Es muy difícil de remar contra eso, se convierte en una tarea ímproba realmente. Doctor, le noto honestamente más entusiasmo cuando habla de política que cuando habla de justicia. Puede ser, porque en definitiva se trata del poder, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que reflexionaba anoche amargamente en mi casa con mi mujer. Le decía que cuando uno se va, al final todas las cosas que termino haciendo tienen que ver con el poder más que con ninguna otra cosa. A mí me gustaba muchísimo la música, por ejemplo. ¿Ah, sí? Pero ya no me gusta tanto porque el poder es excluyente de la música. El poder la excluye, digamos, no deja espacio. Y el poder significa la profesión, significa escribir, significa publicar, significa atender a los medios, significa ir a dar clases, publicar. Todo es poder. Y entonces eso lo condiciona a uno de determinada manera. Y bueno, la política, por supuesto, a mí me gusta muchísimo y como esquema de solución de los problemas de la gente, no de salvación particular. Esa es la forma de ver. ¿Y tiene una visión más optimista o más pesimista? No, optimista, por supuesto. Yo ¿Sí? tengo hijos, tengo nietos, tengo uno muy chiquito, que es un poquito el centro de todo lo que tenemos en estos tiempos, y la verdad, solo pensar, y uno tiene el compromiso de dejar algo mejor que lo que recibió, seguramente. Le veo un pin de Independiente. Sí, obviamente. ¿Por qué? ¿Por algo especial hoy? No, porque hoy jugamos hoy esta tarde, vamos a ver cómo nos va. Pero no, soy de rojo de chiquito, sí. Sí, podría haber traído un Alberdi, No. Mejor los rojos. De Independiente. Doctor, la verdad que ha sido muy pedagógica la conversación con usted. No, me alegró mucho estar acá con ustedes también, por supuesto. Y espero que lo volvamos a tener. Última, que tiene que ver con la justicia local, otro proyecto de actualidad que me importaría tener su opinión es juicios por jurados. Sí, interesante. Yo me acuerdo que antes de la feria participé en una jornada que organizó la Católica, allá en el Aula Magna. A mí me tocó el primer juicio por jurado en la Argentina, ese fue el tema que di yo, sobre la experiencia cordobesa de 1998, que es la provincia donde más antiguamente hay juicio por jurado con civiles y jueces, ¿no? Escabino se llama ese sistema. Desde entonces hasta ahora cambiaron rotundamente las cosas, porque nosotros fuimos con toda la onda ese día, todos los panelistas, había de toda clase, había integrantes de todas partes, había encuestadores, había políticos, había jueces, estaba integrado por un panel muy variado ese grupo, y hablábamos del jurado como concepto teórico. Y resulta que ahora, con el proyecto que envió el gobernador, es una cosa absolutamente concreta, digamos, ¿no? Para debatir, para votar, para implementar, etc. Yo creo que si estoy a favor es simplemente porque creo que la incorporación, no inmediata, pero en los tiempos que se establezca de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia penal, va a contribuir mucho a dar transparencia, más que ninguna otra cosa. Yo no quisiera creer en un proyecto de juicio por jurado enviado para mejorar las cuestiones de las deficiencias de la justicia, porque no lo va a lograr. Claro. No está para eso. Esta es una idea propuesta que tiene una fuerte inserción en el mundo, occidental sobre todo, donde hay esquemas parecidos, traídos de la tradición del derecho anglosajón, claro, básicamente inglés y después norteamericano. Acá en Argentina, la primera recepción esta histórica que hay del juicio por jurados populares es en las colonias galesas de Gaiman y Trelew, porque cuando vienen los inmigrantes se instalan ahí y traen no solo su manera de vivir y las tortas legendarias de Gaiman, sino también el esquema de que los juicios penales lo tenían que resolver los otros ciudadanos. Y esa es la experiencia más antigua de Chubut. Fíjese, y Chubut ha sido una de las provincias que demoró mucho en aceptar el sistema, pese a que tenía el antecedente como nadie, demoró mucho en aceptarlo, ahora ya tiene, ¿no?, su propio esquema de juicio por jurados populares. Pero sí, no estoy a favor. ¿No está a favor? Sí, estoy a favor. Está a favor. ¿Le parece que está bueno? Me parece. Creo que puede contribuir, yo pensándolo desde ciudadano, digo, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar la justicia o que la gente se sienta más representada? Justamente que la gente sea parte del esquema que imparte justicia. Esa tarea casi secundaria que hace un programa que hace la Corte que se llama La Justicia de las Escuelas. Va a las escuelas, es buenísimo. Hay que replicarlo por todas partes porque eso es acercar a los jueces
como personas concretas a los chicos. Y indirectamente a los papás de los chicos, porque cuando vuelvan a la casa los chicos van a contar, hoy estuvo un juez, ¿quién? El juez tal, el juez que hizo tal cosa, el juez que hizo... Vamos asociando la idea del juez. Hay que trabajar también para democratizar la justicia en serio. La gente tiene que conocer a los jueces. Un pequeño detalle, la gente no conoce a los jueces. Eso no está bien. Eso no está bien. No digo que esté mal, no está bien. Sería bueno que la gente sepa quién es el juez. Y sería bueno que el juez se mezcle con la gente, porque no hay otra manera de hacer algo digno para la gente que mezclarse y hacer las cosas que hace la gente. Léase las compras, léase las cuentas, léase todas las cosas que hace la gente común, también las tendría que hacer el Da la juez. impresión que la justicia y sobre todo quienes ocupan magistraturas más importantes viven otra vida, Bueno, que no vive el ciudadano a pie. Eso está mal, no lo va a ayudar, digamos. Mientras más cerca estén de lo que pasa diariamente en las calles, en los barrios, en los lugares donde normalmente no se va, más cerca puede estar la balanza de la justicia inclinada correcta en el punto medio. Si quiere responderme, responde. ¿A qué se está dedicando últimamente, después de haber dejado esa responsabilidad tan importante que tenía? Yo integro un estudio muy conocido de acá. Ahí hago a veces de consultor, porque no voy a tribunales, no tengo litigios. Nunca quise hacer eso porque yo ya lo hice en mis años jóvenes, en 2 oportunidades. No es algo que me aporte algo a mí en este momento. Sí me puede aportar colaborar con los otros, puntualmente con los más jóvenes, a quienes yo les debo más que lo que ellos se imaginan. Entonces yo les debo a los más jóvenes del estudio, siempre me dedico más a ellos que a los más grandes. Porque mi tarea es para eso, bueno, por eso di tantas clases, tantos años de clase en la universidad, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo esa vinculación con los chicos ahí mano a mano en un aula, es incomparable eso. ¿Y la política no lo tienta un poco? No, a este nivel sí, a este nivel casi de exposición, de contestar, de ir, debatir, sí, pero no en sentido involucrarse de campaña, en una función. No, yo creo que la función pública terminó para mí cuando dejé la Justicia Federal. Ese ha sido mi último aporte. Realmente la pasé muy bien, yo disfruté mucho lo que hacía, a mí me gustó mucho hacer lo que hacía, todo el tiempo. Entonces, hasta el último día lo disfruté y la pasé bien, incluso en los momentos que parecían álgidos y difíciles, es cuando aparecen otras cosas y finalmente termina siendo bueno eso también. Aún así me dijo que no extraña. No, por supuesto. No, para nada. Yo me fui para no volver, digamos, ni ahí ni a ninguna parte. La idea sería demostrar que todas las cosas que venía haciendo paralelamente a la justicia eran iguales o mejores que la justicia cuando dejé la justicia. Entonces, yo antes de ingresar a la Justicia Federal ya daba clases, ya publicaba, ya esto, ya aquello. Hacía columnas en los medios, incluso me acuerdo, más de una vez. Y las hice también cuando estaba en la justicia. Para esta idea que tengo de difundir la tarea de que la gente sepa cómo piensa un juez afuera de los casos. Porque no son solo los casos, no hacen un juez todos los casos. Hace sus visiones de la vida, de las cosas. Pinda Independiente, por ejemplo. Sí, por eso. Un colega suyo muy connotado de acá de Salta, un día me aparezco a su oficina, me invita a tomar un café y me dice, ¿de qué cuadro sos vos? Y yo le digo, de Independiente. ¿Cómo podés? Qué raro que sos, me dice. ¿Cómo podés ser de Independiente? Esa fue la crítica que me dice. Bueno, digo, son puntos de vista. Bueno, acá un amigo de la casa, el Gringo Marocco, también. Deben ser unos cuantitos de Independiente. Sí, no. Pero la verdad que hay más de otros equipos que de Independiente. Sí, no, por supuesto, eso seguro que sí. Pero bueno, nadie nos puede quitar el nombre de Tercer Grande, ni aún si les va bien a los primos del sábado. Igual van a seguir siendo cuartos o quintos. Yo le tengo un aprecio por alguien que usted nombró, que es el doctor Raúl Alfonsín. Bueno, el doctor Alfonsín. Hincha de Independiente histórico. Hincha de Independiente, como casi todo el gabinete de Alfonsín de aquella época. Creador, junto con la gente que manejaba el Senado peronista entonces, cuidado que no era ningún regalito sentarse a hablar con Sadi. Ramón Sadi. Con Vicente Sadi. No era fácil, pero bueno, y el que tuvo un gran ministro que era el doctor Alconada, que se ocupó de hacer todos los contactos necesarios para que nadie le dijera que no, porque los ofrecimientos lo hizo Alfonsín en persona. El ofrecimiento a Fait no tiene desperdicio porque le hace el ofrecimiento a Fait. A un salteño, le digamos a la gente. Y Fait, primero Fait se negaba a atender, lo costó que la ¿sí? Claro, primero no lo quiso atender. Qué bárbaro, porque suponía que era para algo. Y él no quería, él estaba viendo donde hacía. Entonces consigue Alconada, consigue que le atienda el teléfono. Y ahí, mano a mano, el presidente de la Nación, el presidente electo le dice al doctor Fait que le ofrecía el cargo de juez de la Corte Suprema de la Nación.
de Justicia. Entonces Fay le contesta: le agradezco, doctor, pero le aviso desde ya y acepto, dice su propuesta. Pero agradezco que le aviso que esta va a ser la última vez que conversemos usted y yo. Tiene un concepto fundamentalista de la independencia del Poder Judicial, el doctor Fay, pero bueno, largamente merecido y un hombre que ha hecho mucho por la cultura jurídica de la Argentina. Doctor, ha sido un gusto de verdad tenerlo. Igualmente. Esperamos volver a tenerlo. Bueno, gracias. Siempre hay algo para hablar. Sí, siempre hay sea algo. De Independiente, de algún escándalo con algún intendente, o de cómo hacer para mejorar la justicia y el servicio de justicia para los salteños. Eso es lo que más debiera preocuparnos seguramente. Sí, sin duda que sí. Pero la vida está llena de esas pequeñas otras cosas, ¿no? Por supuesto. Que ahí es donde se ve la humanidad también. Sí, señor. Coincido. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.